bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre nuestra, morir sin tu santa bendición. Madre nuestra, tú que eres la obra insignia del Espíritu Santo, tú que eres la esposa del Espíritu, tú que eres Madre, aquella que el Padre tomó más delicadeza en formar el corazón inmaculado que todo el universo y todos los hombres de todos los tiempos. Tú que eres la siempre fiel a los movimientos de la gracia, la siempre dócil a tu esposo, porque como decía Maximiliano María Kolbe, quien llama al esposo inmediatamente e irresistiblemente llama a su esposa la Virgen. Quien llama a la Virgen y tiene a la Virgen y ama a la Virgen, irremediablemente llama a su esposo, el Espíritu Santo. Por eso hoy, Madre, en este primer día de la novena, a esta gran sierva de Dios, a la santa más grande de todos los tiempos, a Teresa de Lisieux, aquella santa que el Santo Padre en su momento dijo, le dijeron a él: ¿cómo puede ser canonizada esta monja que no ha hecho nada extraordinario durante toda su vida? Y el Santo Padre le dice a este cardenal: precisamente porque no hizo nada, porque todo lo que hizo ordinario lo hizo con amor y de una manera extraordinaria, llevando el amor al culmen de toda la entrega y de todo el sacrificio, será la santa más grande de todos los tiempos y será la estrella de mi pontificado. Te damos gracias, Padre, por este gran tesoro, por este Omen Novum que le entregas a la Madre Iglesia, esta doctora de la Iglesia que es Teresa de Lisieux. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. Bueno, vamos a comenzar otro año más de la novena a Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a pedirle a la pequeña Teresa que derrame una inmensa lluvia de rosas. Yo tengo acá las reliquias de Santa Teresita ex Osirus, que le fue regalada a la fraternidad en Medjugorje. Así que bueno, tiene un sentido muy importante porque une lo que es nuestra espiritualidad con la Virgen María. Y bueno, lo que vamos a comenzar este primer día es algo muy importante, que Teresita, ella se ve a sí misma como una caña doblada. Pero para esto, bueno, vamos a introducir un poquito la espiritualidad de Teresita, un poquito cómo fue la vida de Teresita en el Carmelo, en el Monte Carmelo, en la clausura del Carmelo, que a veces no es tan conocida. Vamos a atisbar, a entrar un poquito en ese 1890 y pico, cuando Teresa de Lisieux entraba al Carmelo. Pero bueno, un texto que siempre se escucha en toda la iglesia, es algo de Teresita que decía: mi vocación es el amor. Y esto se repite inagotablemente, realmente durante todos los años de la iglesia, se repite en libros, se repite en homilías, pero esto resume en realidad la vocación y la espiritualidad de Santa Teresita, y esto es muy hermoso. Pero ustedes me dirán: bueno, ¿cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿Cómo puedo vivir la espiritualidad teresiana? ¿Esto solamente para monjas de clausura o para los hermanos que tienen la vida de Santa Teresita? Y en realidad, cuando nosotros escuchamos estas palabras, podemos desanimarnos
y podemos pensar, no, eso en realidad mi vocación es el amor, es para las monjas de clausura. Y en realidad la vocación de todo cristiano es encontrar su verdadero lugar en la Madre Iglesia. Ese carisma que Teresita vivió es muy propio y es muy único, pero no es solamente para ella. ¿Por qué? Porque la Iglesia nombra a Santa Teresita doctora de la Iglesia, y con esto está diciendo que toda la doctrina espiritual de Santa Teresita, toda, absolutamente toda, es para toda la Iglesia. Por eso ustedes sabrán que hay lugares en donde no se acepta esta doctrina, pero bueno, dice el Evangelio, no le echaréis perlas a los chanchos. Entonces, este carisma lo vivió Santa Teresita, y ella era una joven carmelita que murió a los 24 años, vivió 9 años en el Carmelo y jamás salió de la clausura, y una monja que no tenía ninguna formación teológica. Por eso lo más sorprendente de Santa Teresita es específicamente eso. Por eso nosotros podemos decir en este primer día de la novena que Santa Teresita es una obra maestra de la gracia. Repito, la Iglesia Universal ha proclamado la doctrina y es para todo el pueblo de Dios. Esta doctrina de Santa Teresita es una doctrina nueva, es una doctrina como nunca antes, sin precedentes, es una doctrina netamente evangélica que sale del propio Evangelio. Cuando Santa Teresita tiene una de sus crisis y ella pensaba que no iba a poder ser santa, se topa con los proverbios donde dicen: el que es pequeñito, que venga a mí. Todo lo que tiene Teresita le fue dado por Dios, y todo lo que Teresita habla le ha sido instruido por el Espíritu Santo, como decía Santa Teresita, que es el maestro de las almas. A Teresita también la conocemos como la hija eminentísima de San Juan de la Cruz. Vieron que la noche oscura, toda la doctrina de San Juan de la Cruz, tan ardua, a veces tan áspera, y a veces nos tienen pobre a San Juan de la Cruz como un viejo malo, siendo que él era joven y era muy dulce, muy bueno. Sin embargo, Santa Teresita es San Juan de la Cruz simplificado. Él tomó toda la doctrina de las noches de San Juan de la Cruz y la concentró en el Petit Boyer, en el camino de la infancia espiritual. ¿Por qué hablamos tanto de Teresita? Porque es una santa que es muy conocida por toda la tierra, pero que en su esencia, en su carisma y en su itinerario teológico y místico es muy desconocida. Esta santa, bueno, se la deforma, se la malentiende, pero bueno, de todos modos, Santa Teresita con su sola presencia es la santa, una de las santas, junto con el Padre Pío, más amados de todos los tiempos. Por eso nosotros tomamos a esta santa como maestra espiritual y sabemos que su camino es un camino teologal. ¿Por qué podemos decir esto? Porque todo el camino de Santa Teresita es un camino que nos lleva directamente al corazón del Padre. Muchos, o las malas lenguas, como digo yo, nos van a decir: pero es una espiritualidad mediocre, es una espiritualidad dulzona, es una espiritualidad que no tiene esencia, es una espiritualidad para personas flacas, para personas que no tienen voluntad. Pero bueno, es una espiritualidad realmente para los pequeños. Teresita va a la raíz del Evangelio y dice: el que es pequeño, que venga hacia mí. Aquí Teresita comienza lo que es el Petit Boyer. Muchos de nosotros conocimos el camino de Teresita, mucha gente que ha topado la fraternidad ha conocido este itinerario. Es un itinerario de amor y de sacrificio. Es un camino poco entendido, poco adaptado. Es un camino donde la fe es una fe pura, donde no hay ni alumbramiento, donde no hay nada excesivamente extraordinario, donde realmente la persona que entra por el Petit Boyer es alguien que entra por la pura fe, camina por la pura fe y no hay otro medio. Y el amor, San Juan de la Cruz decía que la raíz del amor
es la fe. Bueno, vamos a comenzar hoy un poquito la vida de Teresita en el Carmelo, de una forma resumida, vamos a hacer cada día un poquito resumido. Y en el Carmelo, Teresa se da una imagen a sí misma como la caña doblada. De ahí vamos a entender un poquito el día de hoy. Cuando Teresita entra al Carmelo, saben que Teresita entra a los 15 años con el permiso del Santo Padre, que dice: si el cielo quiere, tú entrarás. La comunidad del Carmelo de Lisieux contaba con 26 monjas. En ese momento, la priora del Carmelo era la Madre Gonzaga. En esa época tenía más o menos 54 años. La Madre Gonzaga era muy distinguida, era muy inteligente, tenía estudios, pertenecía a una familia noble, pero que se había venido menos por la Revolución Francesa. La Madre Gonzaga era una persona que vivía muy pendiente de su familia y, como decimos vulgarmente, tenía un humor de perros, sin decir como quién. Era muy voluble, un día se levantaba bien y otro día se levantaba mal. Era muy celosa en su oficio de priora, no quería que nadie le quite su oficio. Por eso se ensaña bastante con Santa Teresita, porque las dos hermanas de Teresita, tanto María como Paulina, podrían acceder a ser prioras. Es más, Paulina fue priora en algún momento. Y la Madre Gonzaga estaba lejos de ver a lo que entendemos hoy por autoridad, como servicio, no entraba en los esquemas mentales de la Madre Gonzaga. Ya en el convento, Teresita descubre la vida religiosa tal y cual era, sin engaños, sin afectaciones. Por eso hablamos durante muchos años y seguiremos hablando de algo que en la mística conocemos como el realismo espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Teresita se encuentra con hermanas en el Carmelo que tienen muchísimos, pero muchísimos años de vida religiosa, y sin embargo Teresita, la joven novicia, a sus 15, 16 años, sigue viendo en estas hermanas innumerables imperfecciones, terriblemente egoístas, envidiosas, celosas, murmuradoras, peleas, desprecio, monjas carentes de educación, con rudos modales que hieren la finísima sensibilidad de Santa Teresita. Teresita lo va a decir en su carta 74: las que me rodean son muy buenas personas, pero en ellas hay un no sé qué que me repele. Había monjas en este Carmelo con los modales y las rarezas, pusieron a prueba toda la paciencia de esta novicia. Y bueno, yo acá voy a poner diferentes ejemplos de diferentes hermanas que le colmaron la paciencia a Santa Teresita, ¿verdad? Una de estas hermanas fue Sor Amada de Jesús. Sor Amada de Jesús hizo la vida imposible a Santa Teresita. Sor Amada de Jesús da un testimonio de que le ponía muy nerviosa los modales del clan Martín, o sea, de las pequeñas burguesas, decía ella, que eran Teresita y sus hermanas. Es más, fue una de las que se opuso cuando entra Celina. De modo que se oponía terminantemente cuando Celina, la última de las hermanas, iba a entrar al Carmelo y hacía lo imposible para que Celina no entre. Y ella decía en la reunión de comunidad: en el Carmelo no necesitamos artistas burguesas, y miraba a Santa Teresita, a Paulina y a María, sino buenas enfermeras y buenas costureras. Esta Sor Amada era muy práctica y le retorcía el estómago la pureza y el buen gusto de Santa Teresita y sus hermanas, que tenían la característica de plantar muchas flores y rosas en el Carmelo, y ella decía que para qué servían las rosas, que no eran prácticas, que mejor había que arrancarlas todas y plantar papas, que era más beneficioso para el Carmelo. Y eso hería el corazón, bueno, obviamente, de Teresita, que llenaba de rosas todo el monasterio. ¿Cómo son las cosas del cielo? Que cuando muere Teresita, ella con mucho enojo dice: pero ¿cómo van a canonizar una santa que no hizo nada? Una santa que no hizo cosas extraordinarias y que no la conoció nadie, que es una santa desconocida.
Poquito tiempo después, ella recibe una gracia particular de Santa Teresita y empieza a reconocer su santidad. Y Sor Amada de Jesús dice: sí, me equivoqué. Teresita era muy, pero muy humilde. Y si hubiera vivido más años, hubiera sido la priora del Carmelo de Lisieux. A su vez, la Madre Gonzaga era muy dura con Teresita, no le pasaba, no le dejaba ni una sola falta. Bueno, a mí me dicen que soy la Madre Gonzaga de los hermanos. No podía encontrar, cada vez que Teresita veía a la Madre Gonzaga, besaba el piso. Lo que sucedía que, como no se atrevía a decir las cosas directamente a María y a Paulina, la Madre Gonzaga, porque tenía miedo que le saquen el priorato, se descargaba con Santa Teresita. Siempre, absolutamente siempre, con razón o sin razón de alguna falta, Teresita besaba el suelo humildemente y no exteriorizaba el dolor que tenía en su corazón, ni tampoco se justificaba. Teresita decía: al exterior nada revela mi sufrimiento, tanto más doloroso, tanto más es conocido solamente para mí. Y acá, como dijimos cuando comenzamos la homilía, ella se compara con la caña doblada. Y ella da esta hermosa comparación de su corazón. Ella dice: me veo como una caña que se dobla, pero que no se quiebra por la fuerza y las ráfagas del viento. Teresita llama también esto, en la espiritualidad de Santa Teresita, los pequeños alfiderazos de todos los días. Teresita decía que además de los mártires, los grandes mártires que entregaban su vida por Jesús y que derramaban su sangre, que era el martirio rojo, existía también un martirio que los tenemos todos en la vida diaria, que es el martirio blanco, que son aquellos alfiderazos que recibimos todos los días, las murmuraciones, las críticas, las desobediencias, cuando se levantan contra nosotros, contra nuestra familia, que nos acusan, que nos humillan, que nos tienen celo, que murmuran. Todas las contradicciones de la vida diaria, Teresita le llamaba los alfiderazos de cada día. Por eso Teresita daba a entender, después vamos en estos días explicando un poquito más, que la santidad está compuesta de esos pequeños alfiderazos. Y Teresita decía que detrás de todos esos alfiderazos se encontraba la mano de Jesús. Teresita se pregunta: ¿qué importa si la pequeña caña se dobla? ¿Por qué se pregunta esto Teresita? Estaba en una época del jansenismo, una época de perfeccionismo, una época que de la santidad estaba hecho de manotazos, una época en que se entregaban a la justicia divina como un pararrayos de la ira de Dios, una época en que la santidad se hacía a golpes, que se hacía de una forma totalmente entera, que no se podía doblar, que no se podía quebrar. Teresita dice, en ese 1890 y pico, algo impensable: ¿qué importa si la pequeña caña se dobla? ¿Qué le quita la santidad? ¿Qué no le permite a esta caña ser santa y ser agradable a Jesús porque esté doblada? ¿Cuál es el problema para la santidad? Y Teresita no solamente lo afirma, sino que ella no tiene ningún miedo de quebrarse. ¿Por qué? Porque ella lo dice de una forma muy poética en sus escritos. Teresita tiene un alma bellísima, y con esto no significa que sea ni afectada, ni romántica, ni todo lo que habla mal de Santa Teresita, ni deformada. Al contrario, Teresita era una mujer de los pies a la cabeza. Y Teresita dice: ¿qué importa? No tengo miedo a quebrarme, porque fui plantada a las orillas de las aguas. Y dice Teresita: cuando esta caña es doblada por medio de los dolores, de las murmuraciones, de las imperfecciones, y ya no puede más, no toca la tierra seca, sino que toca el agua, que es la vida de Jesús, el agua viva, y ahí esa pequeña caña se renueva, se fortalece y se endereza nuevamente, porque está plantada sobre las raíces del Evangelio. Teresita dice: jamás podría quebrarse, y ella da algo muy hermoso que a mí me encanta, que ella dice: no
Yo no creo, no puedo creer en un Dios que me vea tirada en el piso y me deje abandonada. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en un Dios que me deje tirada en el suelo, en un Dios que no se preocupe por mí, en un Dios que no me levante. No lo puedo creer. No creo en un Dios. Yo creo en un Dios de la misericordia. Por eso cuando se enoja una vez con una hermana, creo que era Sor Febronia o Sor San Juan Bautista, una de las dos, donde le dice: hermana, usted exagera mucho con la misericordia de Dios, habla mucho de la misericordia, tiene que hablar más de la justicia. Dios es justicia divina. Y Teresita le responde ya harta, le dice: hermana, si usted quiere justicia, tendrá justicia. Yo, por lo tanto, elijo la misericordia. Dice Teresita que suceda lo que suceda, en todo, absolutamente en todo, ve la mano secreta de Jesús. Que estas ligeras ráfagas de viento son pequeños alfiderazos que nos dan agua en el desierto. Y dice Teresita en sus cartas: pero ningún sufrimiento es demasiado para conquistar la corona de la victoria. Otra monja, Sor San Vicente de Paúl, le hizo también la vida imposible. La conocían en el Carmelo como el doctor de Sorbona, porque tenía la seguridad a la hora de opinar sobre cualquier tema. Y no quería a Teresita. ¿Saben por qué? Porque la consideraba inútil para el trabajo manual y la llenaba todo el tiempo de picotazos. La insultaba todo el tiempo a la joven novicia, y Teresita siempre le contestaba con dulzura. Otra era Sor San Juan Bautista, que era esta que Teresita y las novicias y las postulantes le tenían terror. Y dice que cada vez que la veían a la justicia divina. Era el terror de las postulantes y las novicias porque las agarraba en todos los errores. Esta fue la que agarró a Teresita cuando, ¿se acuerdan que iba a limpiar y encontró una telaraña? Bueno, que le decía: ¿cómo una joven de 15 años vas a limpiar los claustros del Carmelo? Y Teresita le tenía terror a las arañas, por eso no limpiaba las telarañas, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Sor San Juan Bautista? Tenía un deseo de ser priora, pero a los 46 años, bueno, acá la ponen como vieja, es la edad que tengo yo, pero aún estaba en la ropería y pensaba que a Teresita le faltaba severidad cuando era maestra de novicia, y le decía muy enojada siempre: más le valiera que usted aprenda a dirigirse a sí misma antes que a las demás novicias. Dicen los escritos de Teresita que se daba vuelta y Teresita con una sonrisa en los labios, conocemos todos, ¿no? Cuando le contestan mal José María Lloso o a Teresa Miqueas, yo no le contesto mal a ninguno, y dice: ay, hermana, tenéis mucha razón, soy mucho más imperfecta de lo que creéis. Tanto, perdón que hoy este primer día quiero entrar un poquito a la vida del Carmelo para entender después la parte mística. A los 6 meses después de la llegada de Celina al Carmelo, Teresita le preguntó a Celina, y esto se van a espantar, ¿cuál era la impresión de las monjas del monasterio? Celina empieza a hablar a Teresita con una acidez y con un panorama tan gris que fue tremendo. Y Teresita le responde, esto está en los escritos: Celina, yo no te he querido decir nada por anticipado para no alarmarte, pero ves por vos misma que os encontráis en medio de una bonita colección de solteronas. Por eso cuando el Papa Francisco le llama a las religiosas: saquen la cara de vinagre, se enojaron mucho, perdón, por algo será, se saqué la cara de vinagre, está, por una bonita colección de solteronas. Ya veis lo que no debéis hacer y lo que debéis ser. Teresa llamaba esta la espiritualidad de la caña doblada, ¿no? Estos atisbares de la vida diaria, estos problemas, estos dolores, estas incomprensiones, no solamente en la vida religiosa, sino en los matrimonios, sino en los adolescentes, hasta los niños, la gente grande, le llamaban las ligeras ráfagas de viento. Y acá me hace acordar a San Pablo que decía
estoy soportando un poquito, una leve tribulación. Y si ustedes leen las cartas de San Pablo, fue azotada 46 veces, estuvo 3 días sin dormir, no sé cuántos días sin comer, en naufragio, en alta mar, con hambre, con persecución, con latigazos, con desvelos, con preocupación por las iglesias. Y San Pablo le llama una leve tribulación. Esto es cosa de los santos, ¿no? Teresita dice, ligeras ráfagas de viento. Y los continuos alfilerazos de las monjas. Y acá, por eso quería hablar el día de hoy de esto, porque acá pone a Teresita en un antes y un después. Pone en tela de juicios sus grandes ideales de santidad que Teresita venía soñando. Otro día vamos a hablar de que ella quería ser como Santa Juana de Arco, pero cuando ve que ella no puede ser como Juana de Arco con esa heroicidad, ella se ponía clavos en la espalda, en la cruz también. Cuando se da cuenta que ella no puede ser como esa Juana de Arco, ella dice, seré un pequeño que luchará con las armas del abandono y de la confianza. Entonces Teresita se da cuenta que acá empieza Dios, por eso tiene un camino a instruirla en el Petit Boyer, en el camino de la infancia espiritual, donde se da cuenta que lo de ser santa en la fidelidad del ordinario no es algo tan sencillo. No es una santidad sin atisbo de imperfección. No es que los santos son los impecables, los inmaculados. Por eso Teresita grita, yo no voy a esperar a ser santa para ir hacia Jesús y pedirle la santidad. Es más, ella descubre que su santidad es la persona de Jesús y que la santidad que ella pueda tener se la da a Jesús, no le corresponde a ella. Esto es muy interesante lo que estamos diciendo. Y me atrevo a decir, es la única santa que piensa así, que yo conozca, o los demás habrán copiado de ella. Pero Santa Teresita decía que da a entender que la santidad es agradar a Jesús, es por Jesús, es para Jesús, es ser solo de Jesús, no es para mí, no es una corona de gloria para uno. Los santos no buscaron santos para ser por sí mismos, sino por agradar a Jesús. Y se dio cuenta que todos los demás que buscamos la santidad para quedar bien, para parecer imperfectos, para que nadie se burle de nosotros, y ponemos cara de santo, cara de estampita delante de todo el mundo y se creen que somos santos, para Teresita se da cuenta que es una cosmética espiritual, pero que está alejada de la santidad. Teresita decía que tenemos que ser como los mineros, como fue José María en Chocó, que para agarrar la santidad hay que entrar en la mina de carbón o en la mina de oro muy oscura, cada mañana empezar a cavar, empezar a pegar sobre el fango, sobre la tierra, sobre la realidad de lo que estamos viviendo, hasta sacar oro. Esa es la santidad, se me Teresita. En los primeros meses del Carmelo, con esta manera de entender la santidad, Teresita entra en crisis y dice, Jesús, yo no puedo ser como esos santos que escalan las cimas de la perfección. Yo soy el pequeño granito de arena pisoteado por los caminantes. Y ahí Teresita empieza a entender y a caminar por el camino de la infancia espiritual. Y se dio cuenta que esta santidad sin mácula es una utopía. Y empieza a tomar conciencia de que su santidad no solamente es Jesús, sino que se la da a Jesús. Es consciente de ser una pequeña caña doblada, pero tan débil, que al menor soplo esta caña se dobla, pero no se quiebra. La doblarán, pero no la quebrarán. Y así entra en esta crisis, se empieza a plantear el deseo de esta santidad, y empieza Teresita a tomar su santidad en otra dirección, que es la dirección del Evangelio. Y quiero terminar con esto, también queda la introducción, pero terminamos con esto. Nosotros llamamos cariñosamente Teresita, y cuando llamamos Teresita, no estamos hablando de una niñita, de una pobrecita, de una espiritualidad blandengue, de una niñería, de algo quisquilloso.
No estamos hablando de algo que nos sirve, de una cosa pequeñita, de poca monta, cursi, blandengue. Teresita en sus cartas dice: me llamaréis Teresita. Teresita no es nada de eso. De hecho, en su causa de canonización, todos los testigos de la causa de Teresita, absolutamente todos, lo pueden leer, destacaron que su virtud más alta no era ni la caridad ni la dulzura, sino la fortaleza. Era una mujer fuerte, o sea, bajo la apariencia de frágil y pequeña se oculta una gigante en el espíritu. Yo estoy convencidísimo que Teresita es una obra maestra de la gracia. Seguramente el Espíritu Santo había roto muchos moldes, pero Teresita los rompió todos, porque es santa como ella, de la manera, de la fineza, de la lectura, de la delicadeza, de la fortaleza. Y Teresita descubre este caminito en un otoño de 1894 y termino para empezar mañana. Se le revela en Proverbios 9:4: si alguno es pequeñito, que venga a mí. Y aquí se vio profundamente reflejada, se sentía pequeña y sigue buscando y se topa con un texto crucial para la infancia espiritual y para nuestra fraternidad. Isaías 66, 12, 13. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mi seno y os meceré sobre mis rodillas. Y Teresita se empieza a preguntar: ¿cómo puede ser que Dios ponga en mi corazón deseos irrealizables, deseos tan intensos? Y dice Teresita: Dios no puede suscitar en el corazón deseos irrealizables, porque si pone esos deseos no sería un Dios bueno si nos pidiera lo imposible. No se rinde y comienza a rastrear el Evangelio, a buscar el caminito en la Sagrada Escritura, se alimenta del Evangelio todo el tiempo, hasta que un día ella recibe la gracia muy especial, que es nuestro cuarto voto por la espiritualidad de Teresita, de comprender cómo desea Jesús ser amado. Ella tiene una experiencia de Jesús en el Calvario, cuando ve esa sangre derramada que cae del costado abierto de Jesús y que no hay nadie que la recoja. Esa es la misión de la Virgen también. Y Teresita dice que sentía el amor reprimido del corazón de Jesús y esa sangre despreciada que cae al suelo y que no hay nadie que la recoja, que ese amor se desperdicia porque no hay nadie que quiera ser un receptáculo para tener ese amor. Y comprende cómo desea Jesús ser amado. Y miren, hermanos, cuando uno le pide al Señor desde el corazón, Él se explica clarísimo. Y Teresita une y ve esos deseos inmensos de Jesús de ser amado y su propia miseria, y se pregunta: ¿cómo salgo esta distancia? Y se da cuenta que Jesús tiene un corazón desbordante de amor. Y ella, en un día de la Trinidad, siente una emoción del Espíritu Santo delante de la Virgen de la Sonrisa y se dispone a hacer el acto de ofrenda al amor misericordioso, que significa recibir como una ofrenda de holocausto todo ese amor despreciado por la humanidad y recibir todas, dice ella, esas oleadas de misericordia en su corazón. Y bueno, esto lo vamos a continuar en estos días, pero hoy quedémonos con esta caña doblada, que Teresita se ve imperfecta, se ve débil, se ve que esta santidad no la puede agarrar a fuerza de puñetazos, sino que tiene que mirar esos alfilerazos, que es la mano oculta de Jesús en el corazón, y tiene que agarrarlos con amor y realmente, ella dice, conquistar la santidad a fuerza del amor. Y entrar en ese pequeño camino cuando uno no puede, cuando uno se desanima, cuando uno piensa que no puede avanzar, cuando uno piensa que no puede ser santo, dice Teresita, Proverbios 9, el que es pequeñito, que venga a mí. Ella descubre ese camino del petit voyer de la infancia
en donde ella dice, si alguno quisiera experimentar lo que yo experimento, que haga lo mismo que yo, que se haga pequeño. Que Dios les bendiga. Gesù t'adoriamo, Gesù t'adoriamo, Gesù t'adoriamo, Gesù t'adoriamo. Gesù t'adoriamo.